Hoy día quiero compartir con ustedes restaurando el tabernáculo. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15. Son 11:08. Discúlpeme, soy majadero con la hora, porque no quiero entorpecer su almuerzo de ustedes. ¿Qué van a almorzar hoy día? Hoy día no me toca almorzar a mí, ¿no, Teresita? No. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16, dice: después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David, que estaba caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, dice el Señor, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Y de ahí les pido que vayamos un poco atrás a un libro de un profeta que no se lee mucho, y es el libro del profeta Amós. Amós, que significa el que lleva la carga. Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, versículo 11 dice: en aquel día yo levantaré, en otra versión dice restauraré, en el Talmud dice restauraré el tabernáculo de David caído, cerraré sus portillas y levantaré sus ruinas y la reconstruiré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el remanente de Edom, que era un enemigo resentido, los edomitas que venían desde Saúl. Y a todos los gentiles, dijo el Señor, que hace esto. Amén. Gracias te damos, Señor, por lo que hoy día traes esta palabra a nosotros, a nuestra vida, personalmente a mi vida. Yo te pido, Señor, para que nos hables, para que esta palabra sea meditada y guardada en nuestros corazones, y poder entender lo que tú quieres, Señor, en tu corazón. Hacerme entender a mí, que muchas veces soy necio y cerrado y testarudo. Habla, Santo Espíritu de Dios, y que mi espíritu reciba, que mi espíritu esté dispuesto, que mi espíritu, Señor, se alimente de tu palabra, y que pueda ser partida por tu palabra, separada, desbridada el alma de mi espíritu, Señor, para poder entender en el espíritu por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y acá encontramos dos citas bíblicas que hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y ambas hablan básicamente lo mismo, que hablan de la restauración del tabernáculo de David, para que pueda ser leído, para que pueda ser entendido, para que pueda ser tomado no solamente por los creyentes, sino también, dice en forma figurada en el Antiguo Testamento, por los edomitas, que era un antiguo enemigo del pueblo de Israel. Habla de los gentiles, de aquellos que no son. ¿Por qué? Porque habían discrepancias también en los tabernáculos, habían discrepancias en los religiosos, habían discrepancias en los estudiosos de la palabra, porque tanto los fariseos como los saduceos consideraban que aquellos que no eran del pueblo de Dios, que no eran de Israel, no podían ellos decir que son salvos. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos en este libro de los Hechos que Pablo y Esteban, ellos discrepaban con esos religiosos y discrepaban con esos legalistas, porque ellos decían también las cosas maravillosas que se estaban dando dentro de los gentiles, cuando los gentiles se rendían al Señor. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son cristianos, los que no son religiosos, aquellos que se disponen un día, como tú y como yo nos dispusimos un día, para entender lo que Dios quiere conmigo. Quizás nosotros hemos estado en pecado, o hemos sido muy pecadores, no hemos sido judíos por nacimiento, no hemos nacido en Israel, en Tel Aviv, y entonces si nosotros aplicáramos la ley, estaríamos destituidos de esa oportunidad de conocer al Señor y de ser salvos, si es que uno se deja llevar por la ley. Y los fariseos, los saduceos apelaban a ello, ¿de acuerdo? Entonces, tanto aquí en el libro de Amós como también en los Hechos, el Señor nos enseña que la palabra del Señor es para todo el que desea la palabra de Dios, todo aquel que desea tener un cambio en su vida. Y por favor, padres de familia, abuelos presentes o tíos, qué sé yo, trabajen con sus hijos y con los hijos de sus hijos, para que no se aparten del Señor. Yo les digo por experiencia propia que lo que nosotros comenzamos a ver con mi esposa, que muchas veces en los caminos del Señor es un camino que está a veces espinado, y en esas espinas a veces nos hincamos los pies espirituales y dejamos de avanzar, o retrocedemos o nos vamos aparte.
Y eso trae una secuela sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Hay hijos que se han apartado del evangelio. Hay hijos de familias creyentes, de familias cristianas, que se apartaron del evangelio. ¿A causa de qué? De un fariseo o de un saduceo que era su padre, su madre, su abuelo, su tío, etcétera, etcétera. En la cual consideraba, está bien el evangelio, está bien la palabra, está bien la iglesia, pero esto no me parece, y lo otro no me parece. Y comienza uno a ponerle traspiés al propio hijo, a la propia hija. ¿De acuerdo? Entonces, tener cuidado de esas cositas. Nosotros tenemos que distinguir dos cosas: tabernáculo y templo. El tabernáculo era una carpa que se levantaba en un lugar para poder hacer el servicio al Señor, para poder reunirse en el nombre del Señor, para poder invocar el nombre del Señor. Era una carpa. Y templo ya era la edificación, la construcción. Estamos edificándole templo al Señor y tenemos la gracia de Dios de poder jugar también, por decirlo así, con un tabernáculo que es este. Esto es transitorio, esto no es el auditorio de Renuevo, el auditorio principal de Renuevo. Esto no es algo transitorio que lo hemos levantado para poder tener esta reunión, porque estamos nosotros trabajando, procurando el templo, que será ese auditorio final, que es el estable. ¿De acuerdo? Cuando nosotros podemos encontrar que hubieron dos tabernáculos anteriores. Salomón fue un templo lo que él hizo, no era tabernáculo. Y nosotros encontramos que el primer tabernáculo fue el de Moisés en el monte Moriah, que él lo levantó, carpas y tiendas de campaña, por decir así. Por eso es que hay una fiesta que nosotros también la celebramos, que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las carpas, la fiesta de las enramadas, la fiesta de lo transitorio. ¿De acuerdo? Entonces Moisés levantó un tabernáculo en el cual estaba residiendo ahí la presencia del Señor, residía la presencia del Señor. Pero el primer tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, fue un tabernáculo de la ley. Y no digo con esto que estaba mal Moisés, no, era la ley que el Señor le dio, ley, preceptos que le dio Dios a Moisés para dárselo al pueblo. ¿De acuerdo? Porque era una etapa formativa del pueblo de Israel, el cual estuvo 430 años en Egipto, bajo el yugo de Egipto, bajo las costumbres, bajo las cosas que miraban de los egipcios, y tenían que ser, entre comillas, desparasitados. Y la mejor forma de desparasitar es algo que los forme, algo que los saque de aquellas costumbres. Miren, nosotros como creyentes, siglo XXI, ¿cuántos miles de años han pasado desde Moisés hasta la fecha? Y muchas veces estamos retrocediendo ahora y parasitándonos. El otro día yo escuchaba un comentario que hacía el pastor Alducin, y decía que en otro tiempos Estados Unidos fue colonizado por cristianos que venían de Inglaterra, por cristianos que venían de Escocia, etcétera, etcétera, y que se formaron universidades como la Princeton, como Harvard, que era para formar cristianos, más cristianos, misioneros cristianos que formaban cristianos, y luego con carreras profesionales. Y la Universidad de Harvard, que es una de las grandes universidades por excelencia en el mundo, ahí en Estados Unidos, estaban ahora protestando. ¿Por qué? Porque Donald Trump, y gloria a Dios por Donald Trump, y orar también por ese hombre, para que el Señor lo esté usando a nivel mundial en los cambios, como también orar por Nayib Bukele, que está haciendo cambios, orar por la presidenta, así no te guste, es tu presidenta y tienes que orar por ella, Dina Boluarte. Pero Donald Trump le está retirando la subvención que el Estado de los Estados Unidos le da a la Universidad de Harvard y a otras universidades. ¿Por qué? Porque de $100,000 que mensuales parece que el Estado le daba a Harvard, usaba 80,000, 90,000 para la difusión de matrimonio igualitario, de la ideología de género, del aborto y cosas por el estilo, y concursos sobre estos temas dentro de Harvard, para formar nuevas generaciones con esa mentalidad. Y ahora está protestando porque el gobierno le está retirando eso, porque no eran los fines. No eran los fines para eso. Le da subvención a las universidades para que hagan trabajos de investigación contra el cáncer, contra el virus, contra esas cosas. Y lo están empleando ¿para qué? Para su Agenda 2030. Entonces nosotros vemos que ahora en este mundo las cosas están de cabeza. Y nosotros, tercermundistas,
Muchas veces comenzamos a mirar a las grandes naciones y a seguir lo que decía Obama, a seguir lo que decía Biden y creer que eso está bien. Porque es que tuvo Donald Trump un roce con el presidente de Ucrania y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Se ha puesto del lado de Putin? No, es que Putin tenía la razón. Porque Estados Unidos le daba como $2 millones mensuales a Ucrania. Y le mandaba incluso artistas pagados, como fue la Angelina Jolie, como Sean Penn y otros artistas, para que haga promoción en favor de Ucrania en contra Rusia. Y Rusia se levanta, ¿por qué? Porque lo que estaba haciendo el gobierno demócrata, el partido demócrata dentro del gobierno de Estados Unidos, a favor de Ucrania, no era a favor de Ucrania, sino era en contra de Estados Unidos, en contra de Rusia. Para poder establecer en Kiev, en Ucrania, poder establecer misiles apuntando a Moscú. Y eso nadie se lo va a aguantar. A ninguno de nosotros, si nosotros estuviéramos en Tacna, estaríamos tranquilos de que de la noche a la mañana el gobierno de Chile, por decir así, un país cercano, pone sus misiles en Arica, apuntando al Perú. No estaríamos tranquilos. Y eso es la protesta, pero eso no se sabía, ¿verdad? Entonces, Donald Trump lo que ha llegado es a sacar la verdad y a vivir en honestidad y en transparencia. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer también es luchar por nuestro tabernáculo. Que no sea un tabernáculo de ley, sino que sea un tabernáculo de gracia. Cuando nosotros encontramos que la ley fue formativa para poder formar al pueblo y sacarlos de esa parasitosis mental que tenían de Egipto, y nosotros hoy por hoy estamos en una parasitosis mental también en la política, en las relaciones, y comenzamos a escuchar lo que el mundo dice y hace y consideramos, no está tan mal, ¿no? Bueno, yo estoy seguro que muchos de ustedes consideran que el homosexualismo, el lesbianismo no es malo, es bueno. Yo les digo, Dios ama al homosexual y ama a la lesbiana, pero el pecado se queda afuera. El pecado no es permitido. Eso es abominación para el Señor. Donald Trump está haciendo cosas como esas, pero eso no les gusta. Yo creo que a nadie le gustaría, ahora que han venido los padres de familia con sus bebés, con sus niñitas, que su hijita de 3 años, 4 años se vaya a un baño, en un servicio público de un mall, de un cine, y que ves entrar a un hombre ahí. ¿Por qué? Porque se cree mujer, que se crea mujer en su casa, pero que se respete, porque nació varón con pene y nació mujer con vagina. Nada. Si se cree que no, que eso me sobra, que yo tengo, que soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y te lo habrás tragado, eres muerto de hambre, qué sé yo, pero tú naciste hombre y eres hombre. Que se te chorree el helado es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero hombre, hombre y mujer, mujer, no hay un tercer sexo en la palabra, ¿de acuerdo? Y por eso nosotros debemos empezar y no estar con consentimientos de tonterías, de querer formar a los hijos. No irnos tampoco a un extremo de que tu hijo está con ciertas tendencias y que vas a estar liberándolo y vas a decir, buenos días, hijito, ¿cómo estás? No, hijito, no, dime, hijita. Ya, agarra tu bolsita, te voy a liberar. Y lo vas a estar liberando todos los días. No es eso. Tienes que hablar con amor, tienes que formarlo con amor y tienes que ver cuál es la raíz. Nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos y poder estar edificando el tabernáculo de David en nuestra casa. ¿Cuál es el tabernáculo de David? Les vuelvo a decir, el tabernáculo de Moisés es formativo. Cuando nosotros tenemos un hijo, le decimos, mire, hijito, llora el primer día que va a clases, al jardín, llora. Pero uno con amor le dice, tienes que ir porque ahí te va a enseñar, la maestra no es mala, es gorda pero no es mala, y tienes que escucharla nada más. Oye, ¿verdad? Yo veía un colegio que salía sus maestros y parecían músicos, no sé, de una banda, puras gorditas nomás. Pero bueno, tú tienes que, y no se molesten las maestras, porque acá sí están las maestras fitness, ¿verdad, Chito? Están las maestras fitness, Sandrita y todas ellas. Pero tenemos nosotros que estarles enseñando cuando recién están, y porque es para su bien, ¿verdad? No querer, como algunos dicen, no, es que yo voy a ser su maestra en la casa. No puede ser madre y maestra,
Porque un día se cruzan los chicotes y, ay, ay, hijita, sí, está hijito, pobrecito, sí, no quiere hacer la tarea. No, mamá, yo estoy cansado, yo quiero jugar Roblox. Ay, sí, hay que darle su computadora porque se vaya a jugar, pobrecito, tan solo tiene 32 años. No puede ser maestra o maestro y padre. Zapatero de tus zapatos. Los maestros estudian para eso, son los profesionales y ellos son los que van a formar. Y entonces entra en un periodo de formación desde jardín, desde primaria, secundaria, luego en un proceso de formación. Y nosotros de la casa tenemos también formarlos, pero en otro sentido, en el respeto. Ayer conversaba con los jóvenes sobre el respeto a las autoridades. Yo les contaba ayer a los chicos que yo no era cristiano y me amparo en eso de repente, pero en mi colegio yo renegaba con el curso de artes, no me gustaba. Y es que al profesor se le ocurría cada cosa que hiciéramos, y en una ocasión mandó que hiciéramos un trabajo manual con alambre. Y todos, voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro. Y se buscaban que compraron cables, compraron alambres, lo iban a soldar a tal sitio, tal otro. Y yo no tenía recursos para estar llevándolo a soldar. Y yo compré el alambre, o mi mamá me compró el alambre, creo. Y el alambre lo hice, lo envolví, lo amarré, lo tiré al suelo, lo levanté. Me dio la pataleta. Yo tendría pues en ese tiempo, qué sé yo, 11 años. Y me dio la pataleta y sufría y lloraba y gritaba, y este idiota, este baboso, le estaba faltando el respeto. No le decía directamente al profesor, ¿no? Pero si estuviera ahí, pobrecito, me expulsaba el cura. Pero y eso. Y después, cuando ya, después de mi pataleta estaba como siberiano en verano. Y agarro el alambre que estaba todo enredado, lo comienzo a desenredar y comienzo a darle una forma, y le di una forma. Y me acuerdo mucho que hice una bicicleta con un alambre, y le dije, ya para salir de esto, ya se lo presenta, si me pone 0, que me ponga 0, pero ya se lo presenta. Se lo presenté y no me puso 0, no me puso 5, no me puso 10, me puso 20. El primer sorprendido fui yo. Y yo dije, sí, yo tenía razón, este es baboso. ¿Cómo me va a poner 20 si él me hubiese visto en mi casa, que yo me acordaba de su mamá, de su papá, de su abuelita, Pero él dijo, muy bien, muchacho, Reinaldo tiene 20. ¿Por qué? Y los otros veían su trabajo con soldaduras, con pintura y todo. Porque él ha usado un alambre, en lo natural lo está presentando el trabajo, y de una sola pieza ha hecho toda una bicicleta con todas las cosas que lleva la bicicleta, y no ha usado ni un punto de soldadura. Palmas para Reinaldo. Ya lo sabía, profesor, decía yo. Por eso yo lo quiero tanto a usted, profesor. Dios es bueno. Aún sin conocerlo, Dios me ayudaba mucho. Pero nosotros, en la etapa formativa del colegio, también tenemos que colaborar con los profesores en la etapa del tabernáculo de David. ¿Cuál es el tabernáculo de David? El tabernáculo de David es el de la oración, el de la adoración. Amados, preciosos e inmaculados hijos de su madre, hijos de Dios. Por eso es que les insisto que vengan temprano. ¿Por qué? Porque deseo, anhelo que todos estemos en el tabernáculo de David. David, ¿qué hacía? Oraba, adoraba a Dios. 10 de la mañana los levitas están adorando a Dios. Y el deseo es que todos participemos de esa adoración al Señor. Para que no hagan de esto el tabernáculo de Moisés. Ya pues tengo que ir temprano, porque si no que Roche me ponen la cinta verde y no me dejan pasar. Y encima el pastor como patrullero se va hacia atrás para ver los que hemos llegado tarde. Y todavía todo fresco nos saluda. ¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo está, hermanito? Y yo digo, trágame tierra. Me quiero meter a la librería y ya la cerraron también. Entonces, no venir a la casa del Señor como que estamos visitando el tabernáculo de Moisés, hacerlo por la ley o por la obligación o por quedar bien con el hombre,
sino hacerlo por el tabernáculo de David. Vengo para orar y para adorar. Y a la primera nota que los levitas levantan, entonces yo participar adorando al Señor, adorando su presencia, para que su presencia en ese día se mueva en toda la congregación, en toda la iglesia, y que pueda ser tocada nuestras vidas, mi vida y la vida de todos ellos. Yo quiero que podamos buscar el libro de Hebreos en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice: y este es el testamento. En otra versión dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, el tabernáculo de Moisés, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. No obedecer por ley, no dar una ofrenda por ley, no dar un diezmo por ley, no venir al culto por ley, no estar sirviendo por ley, por obligación, sino hacerlo porque lo tengo revelado, lo tengo en el corazón. Cuando tú tienes las leyes de la ley de Dios, las leyes en tu corazón, sabes que vas a obedecer porque lo amas a Él, porque amas eso. Algo que conversaba y me edificó mucho, lo que estaba conversando el otro día con un amigo, con un hermano en Cristo, que decía: a mí no me interesa ya poder ser famoso, conocido o prosperado económicamente en muchas cosas seculares, que no es malo eso, sino que a mí lo que me interesa es poder ser un instrumento del Señor. Y me decía que él eso lo había recogido ¿de qué? De Mario Vargas Llosa, un gran orgullo del Perú para el mundo, y que falleció hace poco, que él había manifestado algo, Vargas Llosa, que él era abogado, él estudiaba abogacía, pero él eso le sirvió para sustentarse un tiempo, pero su pasión era la literatura, eran las letras. Y nosotros también podemos ver a un hombre apasionado, a un soñador, otro soñador también peruano, como es Gastón Acurio. Gastón Acurio, hijo de una familia insigne, su padre fue senador de la República, abogado muy conocido, de un reconocido estudio de abogados en Lima, y todo eso, y lo mandaba a Gastón Acurio a que estudie en Europa, que estudie las leyes. Y él se fue a estudiar las leyes, pero su pasión, ¿cuál era? La cocina. Y él se dedicó a eso. Y hoy el éxito lo tiene no por las letras, no por ser abogado o no ser abogado, sino por la cocina. Y en esos tiempos no estaba tan difundido la comida peruana, la cocina peruana. En esos tiempos eran cocineros, ahora son chef, ¿no? Le cambia, le da cierta categoría, ¿no? Es más bonito decir chef que decirle cocinero, ¿no? Es más bonito decir watchman, o decir seguridad, a decir portero. O sea, hablar con propiedad también y poder bendecir a las personas aún con los títulos que puedan tener. Entonces nosotros encontramos que va a haber un momento en tus hijos y en los hijos de tus hijos que tienen pasión por algo, poder ayudarlos para que esa pasión pueda germinar y poder dar fruto hacia adelante. Cuando nosotros encontramos que acá dice que el Señor quiere poner sus leyes en nuestros corazones, que tú sepas por tu corazón, en tu corazón, por qué sí y por qué no hacerlo, por qué obedecer, por qué ser puntual, por qué diezmar, por qué ofrendar, por qué darle un abrazo a una persona. Yo les digo, mis amados preciosos, cuando nosotros hacemos Santa Cena, invitamos para que se puedan saludar unos a otros y básicamente puedan restaurar unos con otros. Pero a veces yo he sentido, hay una película Todopoderoso, creo que es con ¿cómo se llama ese? Jim Carrey, ¿de acuerdo? Y que él agarra el papel, el Señor le da el papel de Dios y comienza a escuchar un montón de voces. Y yo a veces cuando hablo de Santa Cena, a veces siento un murmullo sobrenatural de muchos de ustedes. Dígame cuándo es, para que no venir, porque ha venido la antipática esa, ha venido el antipático, eso que no lo paso. No se me vaya a acercar para restaurar. No, dígame cuándo es, y para no venir. Ese día me da diarrea, ¿no? Yo espero estar equivocado, espero que solamente son ideas locas que mi esposa me transmite. Pero en la Santa Cena se invita, se motiva a que restaures con el hermano que está en la casa, ¿no? Con el cual has tenido problemas. Porque vamos a tener problemas. Mismo Jesús decía,
va a haber siempre disensiones, siempre va a haber discusiones entre ustedes. Por eso también decía, ¿hasta cuándo soportaré? Pero muchas veces salen así, la paz del Señor que está contigo. Yo te perdono, pues no, porque ¿sabes qué cosa? Tú no usas desodorante y eso yo no soporto. Cada vez que vengo y te veo, huyo. Entonces restauran, pero no restauran realmente. A veces no sé si en la Santa Cena decirle a los sugieres que en vez de vino le metan pisco, para que siquiera se embriaguen un poquito. Yo te quiero, hermano, yo te amo, y tú eres mi hermano del alma, yo te quiero. ¿No? Para que, a ver si es que hay una restauración de verdad. Porque esa restauración política, sí, hermanito, ya, sí, yo te perdono, sí. Típate idiota, babosa, que usted se haber creído, ¿no? Pero yo tengo la razón. Todos quieren tener la razón. Como decía mi querido y amado pastor Rizo, todos quieren ser cacique, nadie quiere ser indio. Todos quieren tener razón, todos quieren ser cabeza. Pero tenemos nosotros que vivir en unidad. Para poder armar el tabernáculo de David, tiene que haber unidad. Tenemos que estar unos con otros unidos para poder. Este miércoles tenemos reunión de pastores y líderes y ahí vamos a estar unidos, amados pastores y amados líderes. Vamos a estar unidos, vamos a conversar algo de esto. Tenemos que estar propiciando la unidad, la restauración, poder estar extendiendo la mano al caído y poder extender la mano para que nos ayude alguien a levantarnos y poder ver al otro como mayor que yo, aunque no lo sea, y nunca estar mirando por encima del hombro al ujier o al que está en la puerta o al que está afuera, sino que todos nos merecemos respeto. Porque somos padres de familia o madres de familia, somos personas adultas, personas que somos hijos de Dios y como tales nos merecemos respeto. Y nosotros no podremos formar el tabernáculo de David si es que en nosotros no hay una verdadera entrega. Cuando pasó de David a Salomón, Salomón tuvo los bienes económicos para hacer ya el templo. Y el templo fue el lugar de reunión del pueblo y el lugar de testimonio de la excelencia que Salomón heredó en el corazón para darle a Dios, pero Salomón lo perdió. Entonces, de los dos tabernáculos y el templo, yo en lo personal me quedo con el tabernáculo de David, porque aún en el templo, con su magnificencia y la excelencia que le puso Salomón, pero Salomón perdió la brújula. Algo que el pastor Fajardo una vez le dijo a un pastor que teníamos, y le dijo: ten cuidado que la visión no te haga perder la visión. Porque muchas veces en la iglesia, y escuchen esto pastores y líderes, en la iglesia, en una iglesia en crecimiento, la visión del crecimiento, la visión de las células, la visión del desarrollo, te hacen perder la visión de Dios. Muchas veces la visión del crecimiento, que no es mala, es buena, tenemos una visión nosotros, es buena, pero comienza a tocar los linderos del tabernáculo de Moisés, de ponerle la ley. No, tú vienes porque vienes, como sea. Estás con diarrea, cómprate un pañal y te vienes para acá. Pero te vienes, no me vas a faltar. Y tú como sea vas a estar sirviendo. Pero tengo clases ahora por internet. No sé, tú faltas a clases, faltas a tu trabajo, dejas tu trabajo y estás sirviendo acá. Y le ponemos la ley. Y nos hace perder ¿qué cosa? La visión del amor, de la misericordia, de preocuparnos por el corazón, por el alma de esa vida. Nosotros tenemos que ver el tabernáculo de David, en el cual no tuvo la magnificencia, las riquezas que hubo en el templo de Salomón, pero Salomón se loqueó, Salomón se alocó con la magnificencia, con la excelencia y con la sabiduría, y comenzó a vivir por él, que él era el más sabio, que él era el más rico, que fue el templo más hermoso, y perdió la visión de las vidas. Y se casó con mujeres, con concubinas de otros credos, de otras tribus. Les hizo templos, comenzó a adorar a imágenes y todas esas cosas. Perdió la visión de Dios. Nosotros tenemos que retroceder de repente y salirnos por un momento del templo de Salomón, apartarnos del tabernáculo de Moisés, no porque fuera malo, sino que fue bueno un tiempo, pero entrar al tabernáculo de David. Cuando el Señor nos dice en ese libro de Hechos con el cual empezamos: volveré y restauraré. Ahora, mis amados, con esto de volveré y restauraré, haciendo un acápite, acaba de morir el Papa
Francisco. Y ahora ya va a comenzar los pensamientos pentecostalados de los supra archi mega espirituales de nuestros hermanitos pentecostales que ven al diablo en cada esquina, en cada lugar. Van al baño y dicen: no quiero entrar al baño. ¿Por qué? Porque ahí puede estar el diablo y me va a ver el poto. No quiero entrar ahí. Porque lo ven al diablo en todos sitios y están más pendientes. El anticristo, sí, ahora el nuevo papa va a ser el anticristo. Todos los papas que he conocido, que en mis años de vida que he pasado, a todos los papas, cuando salieron los radicales, extremistas, pentecostales, veían al anticristo. Ese es el anticristo, sí, ese es el anticristo, sí, ese es el anticristo, y ya se acaba el mundo, se acaba todo. Y están más pendientes del regreso, de la venida del anticristo, que del regreso de Cristo. Nosotros tenemos que procurar ahora, con la muerte de este papa, que no fue mal hombre, jesuita, buen corazón, argentino. Eso era lo malo. El mismo papa una vez dijo que la forma de suicidarse de un argentino era subirse en su ego y lanzarse. Él mismo decía, hacía bromas con sus argentinadas. Pero era un buen hombre, con sus creencias, con sus dogmas y con sus errores como todo ser humano. Pero no era el anticristo. Y ahora estoy seguro que por ahí van a salir. Si sale un negrito, hasta racistas se vuelven también. Ven un negrito de papa, es el papa negro. Y eso está en la profecía de Nostradamus, ¿no? Y comienzan a hacer una mezcolanza de diablos e imágenes y todas esas cosas. O que sale un chino, o que sale un coreano, o que sale, qué sé yo, o que sale una suegra. Eso sí puede ser que sea el anticristo, si sale una suegra de papa. Y nosotros tenemos que preparar el tabernáculo de David. El tabernáculo de David, ¿qué cosa era? Oración. Lo que hacía David, oración y adoración. Oración, adoración. Y tenemos que meternos en eso. Tenemos que priorizar eso. Lo demás viene por añadidura. En el tiempo del Señor, quizás en nuestras fuerzas pudiéramos haber dicho: ya, vamos a empeñarnos, vamos a vendernos, vamos a hacer lo que sea, vamos a agarrar a los pastores y lo vamos a poner de gigoló en la puerta. Hay que hacer algo para poder hacer las finanzas y comprarnos la pantalla. Pero no, si era un deseo, lo teníamos en oración, el Señor lo haría en su tiempo y lo ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es creer al Señor en oración y adoración. Por eso, mis amados, es que estoy empeñoso con esta escuela de intercesores, con esa escuela de levitas. Porque ahí se junta, ¿qué cosa? La oración con la adoración. Para estar levantando el tabernáculo de David dentro de Renuevo, dentro de Trujillo, dentro del Perú, tenemos nosotros que empezar por nosotros mismos. Recordar que el Señor también nos dijo algo en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Algunos tienen una catedral, pero bueno, ese es otro tema. Es el templo del Espíritu Santo en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Mira, tu cuerpo no es tuyo, es de tu suegra. Así que las suegras tienen libertad para chancarnos. Mi suegra ya murió. Mi suegra era un ángel, pero me dejó una hija que está en proceso de ser ángel. No, muy buena mi esposa. Pero nosotros acá en 1 Corintios 6:19, el apóstol Pablo nos instruye y nos dice: ¿acaso ustedes no se dan cuenta? ¿O acaso ustedes no recuerdan que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿dónde estará el altar? En tu corazón. ¿Y cómo está ese corazón? ¿Está lindando con el tabernáculo de Moisés? ¿Un corazón legalista? ¿Un corazón cerrado? ¿Un corazón terco? ¿Un corazón que no ha terminado de formarse? ¿O es un corazón cargado de la presencia del Señor, de la oración y de la adoración? En la invitación que hacían en Facebook de esta prédica, veía un tabernáculo y una llama de fuego que salía, y es la presencia del Señor que debe arder y quemar en tu corazón.
en el altar de Dios, que tú puedas tener la presencia del Señor en tu vida, en todos los hechos, en todas las cosas, que seas de testimonio en el lugar que estás, en donde caminas, en donde trabajas, en donde vas. Poder ser tú ese testimonio. El testimonio del tabernáculo de David es para que sea abierto para aquellas personas, aún para los pecadores que se arrepienten, por supuesto, para que puedan saber y conocer que el Señor tiene un plan con él o con ella. Y no cerrarles la puerta de que conozcan del Señor, y no negarles un abrazo o una mano extendida para saludar a la persona que quizás se apartó, que quizás te trató mal, que quizás habló mal de ti, y darle ese abrazo y esa mano. Dice la palabra del Señor que tú debas bendecir a los que te trataron mal, y va a quemar, va a arder ascuas, leña sobre su cabeza de vergüenza. Nosotros debemos entender. Yo les digo, por ejemplo, les cuento algo y con eso termino. Quiero terminar. Hace muchos años, tengo que decir así, muchísimos años, cuando la tierra todavía estaba enfriándose. Esto lo digo por mi esposa, porque mi esposa es hiper archi mega celosa. Yo tenía una enamorada. Ujieres, seguridad, estén atentos. La huanca es brava. Miren, si agarra el zapato, ustedes tienen que correr así como Gallese y atraparla. Tenía una enamorada. Y yo estaba solamente con ella, salía con ella, ¿de acuerdo? Pero ella tenía un ex enamorado que vivía cerca de su casa, qué sé yo, aunque me decían que había terminado, que no tenía nada con él, que no le interesaba, que era feo. Bueno, pero llegó un momento en el cual yo le decía, tú has estado con fulano, ¿no? Yo no era cristiano, tampoco era brujo. La bruja era mi esposa. Y tú has estado con fulano hoy día. Y ella me miraba. ¿Qué? ¿Por qué me dices? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué me has visto? No, no te he visto. Siento decirte eso. Tú has estado con fulano. Y lo negaba. Llegó un momento en el cual ella quería verme, porque no se iba a perder todo este lote, pues, ¿no? Yo era esas carnes Agnus. Yo era así, de primera. Pero cuando salíamos, no quería que le agarre la mano, no quería que le abrazara, no quería nada. Y así, yo le decía, ¿qué pasa? Y llega un momento en el que le digo, mira, tú te sientes incómoda conmigo y eso a mí también me incomoda, entonces yo creo que entre nosotros todo tiene que terminar. No, que sí, que no, terminamos, me buscaba y que no quería terminar y no terminar. Ahí comencé a conocer a las mujeres que le falla un tornillo, generalmente. Con excepción de mis hijas. A ellas no, ellas son sabias, entendidas. De la última no sé, tengo mis dudas. Me he salido falladita de arriba. Por eso no ha venido hoy día. Pero y llega un momento en el cual me dice, Reinaldo, quiero hablar contigo. Sí. ¿Te acuerdas aquella vez que tú me dijiste que me había visto con él? Sí, era cierto. ¿Te acuerdas aquella vez que me dijiste que tú sentías que yo estaba saliendo con él? Sí, era cierto. ¿Te acuerdas aquella? Y muchas de las veces que yo le dije eso, era. Y yo la verdad no quiero. Me decía, yo te amo, yo te quiero. Yo quiero ponerte los cachos. Yo quiero llevarte a la plaza de toros, me decía. Yo te amo, pero no quiero perderte, pero me siento mal cuando estoy a tu lado, porque me hace sentir sucia, muy sucia, porque era verdad todo lo que tú decías. ¿A qué viene esto? Cuando tú y no era cristiano yo era un muchacho mocoso. Cuando tú eres honesto con el Señor te guarda, te protege y te bendice. Y cuando tú bendices al que te traiciona, esa persona se va a sentir mal. Va a tener lo que llaman remordimiento de conciencia, va a sentirse mal contigo porque tú estás haciéndole el bien. Cuando tú, la persona que no te ama o que sientes que no te ama o que sientes que te rechaza, le dices yo te amo,
esa persona se va a incomodar, porque va a decir: yo estoy procurando su mal y él procura mi bien. Entonces nosotros, para levantar el tabernáculo de David, debemos nosotros entender que inicialmente lo que tenemos es tener esa comunión con Dios. ¿Acaso ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y haz de tu corazón el altar de Dios? Cuando nosotros tenemos a nuestro cuerpo santificado para Él, nuestro corazón, nuestras entrañas, nuestros pensamientos, todo consagrado y santificado para el Señor, nosotros vamos a tener de su presencia y nosotros vamos a hacer el tabernáculo de David andando en tu casa, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos. Nosotros tenemos que ministrar. Ministrar es servir al Señor. ¿En qué? En ser un instrumento de adoración, en ser un instrumento de amor, de poderle decir al Señor: yo te amo, Señor. Conversa con el Señor y puedas ser tú el tabernáculo ambulante, entre comillas, en el cual la presencia del Señor te envuelve, la presencia del Señor te tiene. Cuando tú tienes a un trabajador, sea una persona de servicio, que sea un empleado X, etcétera, también tratarlo con respeto y también tratarlo con honestidad. A veces también llegan a mí personas que dicen: pero tal persona le paga una miseria a ese trabajador que tiene, no le está pagando lo correcto. Entonces esa persona se la va a entender en la justicia con el Señor. Pero uno tiene que cambiar, uno tiene que alinearse con Dios en todo campo. No es el hecho: yo me he convertido pero mi puesto no se ha convertido, yo me he convertido pero mi negocio no se ha convertido, o mi casa no se ha convertido. Tú eres el sacerdote, tú eres la profetisa en tu casa, y que las cosas tienes que alinearlas a Dios. Y después no estés preguntándote: ¿por qué me viene este mal? ¿Por qué me viene esta desgracia? ¿Por qué me está tragando la ballena? ¿Por qué es que estoy pasando esta consecuencia? Porque no te has convertido realmente en el tabernáculo de David. Tabernáculo de David es lo que el Señor quiere levantar nuevamente para hacer un pacto contigo, conmigo, con nosotros. Como le dijo en el profeta Moisés: restauraré, dice en el Talmud, en el libro judío, restauraré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y la reconstruiré como en el tiempo pasado. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros podamos ser un tabernáculo de David en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en la casa que el Señor nos ha puesto. Y que esto sea el tabernáculo de David, donde ayer se reunieron 200 jóvenes y adolescentes para adorar y bendecir al Señor, y que hoy día se están reuniendo 800 personas para adorar y bendecir al Señor, y que seamos el instrumento de Dios para atraer su presencia sobre Trujillo, sobre el Perú y sobre el mundo entero. Dale un aplauso al Rey, ponte de pie.